Ya, vamos a recapitular lo que nosotros hemos visto ayer con nuestra poderosísima herramienta de Paint. Bien, nosotros ayer vimos el uso del CLI de Linux de manera básica, ¿no? Y sabemos que el CLI significa el Command Line Interface, ¿no? Y vimos la diferencia de que el CLI de Linux también tiene una parte gráfica llamada el GUI, que básicamente es lo que nosotros manipulamos cuando usamos Windows. Vimos comandos como el change directory, que es para cambiar de carpeta, el pvd para saber qué ruta estamos, también comandos como el cat para ver archivos, el touch para crear documentos, el mkdir para crear directorios, todas esas rutas que, bueno, todas esas sintaxis que nosotros hemos estado viendo anteriormente. Y ahora lo que vamos a ver en Linux es los conceptos del sistema, o sea, cómo funciona su sistema. Sabemos que Linux es un sistema jerárquico y todo empieza desde la carpeta root que está representada con este símbolo slash. No, todo empieza con esta carpeta root. Que de hecho acá tengo una imagen que se lo voy a mostrar. ¿Qué es esta? No. Todo Linux empieza con este símbolo que representa a root. Y root es como, digámosle, el usuario con mayor privilegios. Es el usuario predefinido en todos los sistemas Linux. Y bueno, esto se le denomina directorio raíz. Es incluso, digamos, es la representación de del sistema operativo. Es este símbolo. A ver si... Perdón, ayer hubo clase. No, el día de ayer no hubo debido a que me enfermé, por eso estamos retornando el día de hoy. De hecho, en la agenda, el día de ayer tocaba lo que era ¿no? El Linux File System Basics. Bien, entonces, todo este sistema jerárquico que nosotros vemos, que empieza de la carpeta root, por ejemplo, vemos acá este símbolo slash, quiere decir que sale desde el root, igualmente de todos. Esto es un estándar, por así decirlo, llamado FHS. Todo esto que nosotros vemos se llama FHS. ¿Y qué significa el FHS? Significa el estándar, bueno, en español, el estándar de sistema de archivos. O File Hierarchy System, creo que en inglés. Pero en español es el estándar de jerarquía de sistema de archivos. Aunque simplemente es jerarquía de sistema de archivos. Esto no, pero es un estándar. A diferencia de Windows, nosotros en Windows trabajamos a través de volúmenes. No sé si se habrán dado cuenta que cuando entramos al explorador de archivos, nosotros tenemos volúmenes o distribuciones que se denominan como el disco local C, disco local D, o cuando insertamos un USB, tenemos una nueva letra, ¿no? Estos son particiones. Es decir, que de un mismo disco duro nosotros podemos dividir o segmentar la distribución de la memoria en distintos volúmenes. Esa es la diferencia de Windows. Windows trabaja a través de volúmenes. Un volumen es independientemente de otro volumen. Normalmente el volumen del disco local C es el que predeterminado en Windows, ¿no? El donde tenemos el program file, la app data, todos los archivos de Windows. Entonces Windows funciona así, un volumen que puede ser, digamos, el disco local C o el local disk que está con este símbolo de la C y dos puntos. Este es el volumen. Y luego Windows pasa a carpetas o folders. Y ahí empieza lo que es ya toda la distribución de los sistemas o de los archivos de Windows. Pero el Linux es distinto porque el Linux es jerárquico. En Linux no hay una distribución de volúmenes en donde cada memoria, cada disco duro que tú coloques sea independientemente.
Es como decir, en Windows cada volumen es un mundo distinto, tiene archivos distintos que no se relacionan entre cada volumen. Pero en Linux todos se relacionan entre sí y tienen estas rutas, ¿no? Que vamos a ir más adelante. Vamos a ver qué significa cada uno. Hasta ahí quedó claro la diferencia de cómo se manejan los archivos en Windows, cómo se manejan los archivos en Linux. Recuerden, Windows se maneja a través de volúmenes, a través de particiones de un disco. Y Linux es de manera jerárquica. Quiero ver el chat. Ya, ya. Entonces hay que entender eso, porque también en próximas clases vamos a manipular Windows y vamos a ver la importancia también de esta forma de distribución de archivos. Pero hay que entender que en Linux es de esta forma. Es de manera jerárquica y todo empieza, sí o sí, va a empezar desde la carpeta root o la carpeta raíz. Bien. Tipo de archivos. Voy a usar otro Paint para no borrar esto. Tenemos distintos tipos de archivos, ¿no? Tipos de sistemas de archivos. Vamos a llamarle sistemas porque son sistemas completos. La palabra sistemas quiere decir que es un conjunto de procesos, conjunto de algoritmos, de un montón de cosas que crean un sistema. Por eso que le decimos sistema de archivo. En Windows tenemos los sistemas, digamos, de archivo, el FAT, que no sé si algunos lo han escuchado, y el NTFS. Que cuando nosotros, digamos, queremos formatear un disco duro o queremos hacer una limpieza de nuestro disco duro, en Windows siempre nos sale la opción de que si queremos hacerlo en FAT o queremos hacerlo en NTFS. Ya. No sé si lo han visto por ahí estos términos, si conocen esos términos del FAT y del NTFS. Me están escribiendo. Bueno, les voy a explicar brevemente porque esta clase es de Linux, pero de todas formas les voy a explicar qué viene a hacer. No me deja escribir. Ya. El FAT o el File Allocation Table es un sistema antiguo que ya no se usa porque tiene una capacidad muy limitada, ya que anteriormente, digamos, la capacidad que aguantaba el FAT era lo bastante común, era lo más recomendable, pero debido a que se ha ido expandiendo la tecnología, hay, digamos, programas que utilizan más recursos, más memoria, el FAT ya no es algo tan común de verlo actualmente. El FAT es un sistema archivo que se usa mayormente para dispositivos que tienen poca capacidad, como lo son los UCBs, esos UCBs delgaditos que tienen 8 o 16 GB de memoria. Esto fue introducido en 1980 y es uno de los sistemas más antiguos de archivos. Y luego tenemos el NTF, el NTFC, que fue introducido por Windows y es un poco más moderno y más avanzado. Esto se desarrolló en 1993 y esto fue una solución para abarcar, digamos, para soportar archivos más grandes y tener discos duros con mayor capacidad. Yo me acuerdo que antes existía, digamos, bueno, acá en Perú, la forma de piratear las PlayStation. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver que antes se pirateaban las PlayStation, sobre todo las 3, la PlayStation 3. Al momento, digamos, de instalar los juegos, el Play no te reconocía un disco duro o un sistema de archivos que no fuera el FAT32. Y la diferencia, o bueno, el problema del FAT32 es que solamente podías traspasar, o sea, de una carpeta a otra carpeta, digamos, transferir archivos solamente con un límite, creo que de 5 gigas o 2 gigas. Y los juegos, digamos, de 10 gigas tenías que pasarlo por partes, porque no podías pasar 10 gigas directamente. Tenías que hacer esa reducción de 2 gigas, 2 gigas, 2 gigas. Eso iba a decir, cuando se quiere poner un sistema operativo pide estar en uno de los dos y cada uno lleva ciertas características distintas del otro. Sí,
Sí, yo lo hice en la mía, usaba FAT32, era un proceso larguísimo de la Play 3. Sí, de hecho, la FAT32 no te permitía transferir archivos de grande capacidad, por eso que lo segmentaban por partes. Y bueno, luego se salió el NTFS. Bien, el Linux existe. ¿Dónde está Paint? El Linux, vamos a colocar acá. El Linux. Tenemos distintos, ¿ok? Tenemos el EXT y el XFS. Estos son sus sistemas de archivos de Linux. El sistema EXT, voy a ponerlo acá, este es el más común que usan todas las distribuciones. Esto se introdujo en 1992 y hubieron varias versiones de este archivo. Tenemos el EXT2, el X3 y el XT4. Esto es, digamos, una estructura de datos que se denominan en nodos de índices o llamados inodos, que, bueno, voy a colocarlo acá para que se lo puedan visualizar. El XT maneja nodos de índices. Que no, el índice es un término de base de datos que básicamente agrupa distintas bases de datos, o sea, distintas selecciones para que las búsquedas sean, digamos, un poco más sencillas. Es un término un poco complejo de base de datos que más adelante vamos a verlo, pero esto se denomina inodos. No es necesario entender todos los conceptos de los sistemas de archivos porque al final de cuentas el propósito es saber movernos por los sistemas de Linux, ¿no? Y bueno, esto almacena información y apunta, digamos, a la ubicación del archivo en el almacenamiento. Y toda esta información de archivos y la información, digamos, de en dónde están ubicados, se le conocen como metadatos. Quiero ver si está escribiendo. No, déjalo acá en un lado para ver. Hasta ahí se entiende más o menos la diferencia. O sea, Windows usa FAT NTFS, Linux usa XT y XFS. Y no quiero profundizar tanto porque estos son temas complejos. Y la verdad, preferiría ir más que todo a la práctica, ¿no? Pero bueno, estos sistemas sirven para muchas cosas, digamos, para análisis forense y un montón de cosas que nosotros podemos buscar en los archivos. Entonces, ya, ahora sí, el concepto de metadatos ¿es en Linux o es a nivel de cualquier sistema operativo? Es a nivel de cualquier sistema operativo. De hecho, metadatos es un término usado bastante en otras herramientas, en otras plataformas. Así que no es solamente, digamos, de Linux. Metadatos son como la forma en cómo una herramienta puede localizar el archivo sin mayor esfuerzo, sin recorrer, digamos, todas la base de datos, ¿no? Porque, digamos, si recorremos toda una base de datos, va a demorar bastante las consultas, porque al fin de cuentas todo se mueve a través de la información que se maneja en los sistemas. Y es por eso que se usan los índices. Los índices son como agrupaciones de distintos algoritmos que te dan la respuesta y no necesariamente buscan en toda la base de datos. Y los metadatos están incrustados en esos índices para que el sistema pueda, digamos, localizarlo de una manera más rápida. Bien, ahora vamos a abrir lo que es el Linux. Yo lo tengo acá. Está cargando mi pantalla.
Bien, así que en esta clase de Linux vamos a explorar lo que es el sistema jerárquico de Linux, ¿no? El estándar, el FHS, que acá tengo está lo que es este laboratorio virtual. Creo que estos son su micro. Ya bueno. Bueno, como ya conocemos, esta es la interfaz GUI de Linux. Nosotros también tenemos la opción de abrir el terminal. Podemos abrirlo en cualquier lado y lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta raíz. ¿Y cuál es esa carpeta raíz? Es el slash que nosotros ya hemos identificado mediante esa gráfica. Por ejemplo, si le damos un ls, vamos a ver todas las carpetas que nosotros hemos visualizado en lo que es el, este Paint, ¿no? Todo lo que hemos visto está acá. Si queremos verlo más detalle, ponemos un lsl. Ahí vamos a ver cuánto dura cada carpeta. Cuánto dura, digo, qué tamaño tiene. El color azul, el oscuro, por ejemplo, el de bot y home, indica que se trata de directorios. Mientras que estos significa que están relacionados a otros archivos. Es decir, son como los accesos directos. No sé si me dejo entender los colores celestes. De hecho, acá la D significa directorio y está representado por color azul. Y estos celestes son como acceso directo, que son básicamente enlaces. Y la L está representada por linked, que son enlaces. Básicamente esta carpeta lib en realidad está dentro de lo que es la carpeta usr lib, que viene a ser acá. Hasta ahí está claro la representación de colores y el que está resaltado. Allá, y el que está resaltado, no estoy seguro, la verdad, por qué está resaltado, pero sí debe haber un motivo. Debe haber un motivo por el que está resaltado, pero ahora no me acuerdo cuál es. Simplemente me acuerdo que el azul son los directorios y los celestes son los enlaces o los accesos directos. Esta primera carpeta que nosotros vemos, que es la bin, es donde Linux guarda todos sus archivos binarios, es decir, herramientas de línea de comando, como pueden ser los comandos que nosotros ejecutamos, el ls, el pwd, el cat, el más, more, less, el cd. Entonces, esto lo vamos a ir anotando acá. Vamos a poner acá la carpeta bin. Esto representa lo que son herramientas, bueno, guarda todos los binarios como comandos, como ls, pvd, cat, more, less, cd, entre otros comandos. Ahí tenemos, esto es la carpeta en donde nosotros guardamos, bueno, donde se ejecuta básicamente toda esta línea de comandos, la carpeta bin, ponerle minúscula. Vale. Y bueno, sistemas antiguos de Linux usaban bin, pero ahora los sistemas modernos de Linux movieron el bin que antes venía en root, lo movieron a lo que era el sistema, bueno, al user bin. No, bin antes estaba en root, pero ahora los sistemas modernos lo movieron para esta ruta, ¿no? El usr bin. Bueno, y acá vemos los permisos, ¿no? Vemos que el usuario root es permiso de todo. Básicamente el usuario root es un usuario. Muy aparte del nombre que se le da a la raíz, el root también es un usuario. En la carpeta boot tenemos todos los archivos que nosotros, bueno, todos los archivos que el sistema necesita para ejecutar el sistema operativo, para que arranque. Vamos a ponerlo acá. Me olvidé dónde está el paint. Acá tenemos la ruta boot.
que básicamente es donde todos los recursos que necesita el sistema operativo para iniciar o arrancar. De hecho, hay algo, digamos, nosotros podemos verlo de otra forma, sin tanto detalle, que es poniendo el comando tree. Y lo vemos de esta forma, ¿no? Un poco más jerárquico, como menciona su nombre, ¿no? Que todo empieza en la carpeta root. Bueno, voy a ir por los más, digamos, las carpetas más importantes, porque son varias. De ahí tenemos la carpeta home, que es donde se guardan todos los archivos y carpetas de los usuarios. Lo voy a anotar esta, por favor. Home se guardan los archivos y carpetas de los usuarios cuando inician sesión. Y normalmente siempre se coloca el nombre del usuario luego de home. Hasta ahí ya tenemos tres, ¿no? El bin, el boot, el home. Ah, ya, a ver. Sí, TMP son archivos temporales del sistema operativo. Este comando es, digamos, para ver la profundidad. Le digo, bueno, le digo a Linux, muéstrame en manera jerárquica o manera de árbol, que así es la función, desde la raíz root. ¿Qué profundidad quiere tener? Le digo una profundidad de decir que solamente me va a mostrar lo superficial. Pues si yo le pongo 2, me va a mostrar qué contiene cada archivo, ¿no? Si yo le pongo profundidad 3, me va a mostrar lo que contiene cada archivo del archivo que contiene aquello. La L significa layer, la capa. ¿Qué profundidad tú quieres visualizar? No sé si es interesante, digamos, para ver archivos, ¿no? Y sobre todo si nosotros queremos fusionarlo con el grep o con el fend. De igual manera podemos hacerlo, por ejemplo, con el tree y la carpeta home. Y se va a mostrar todo lo que tiene nuestra carpeta home. Pero no le estamos definiendo la capa, ¿no? Sino le estamos diciendo que muestre todo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, en la carpeta home agregamos un usuario, se crearía otro usuario. Acá tengo dos usuarios, Ubuntu y el February. Si yo le creo, por ejemplo, sudo add user, por ejemplo, test1 con una contraseña. Como creo que alguien está hablando. Por el total. ¿Cómo? Sí, o lo vas a hacer por partes, no por bloques. Como no te entendí, disculpa. Eso hay que bancarizar, entonces tendrías que hacer como un depósito. Sí. No te escucho bien, Claro, creo que es por el micro. ya no es nada. Ya, pero sería por. Ah, ya sí, ya. El lunes te hago ya la relación, ya todo. Sí, tenía el micrófono. Eso. Ah, Ya, pero vea adelantado, digamos, es de esos 2.700 en bloques menores a 700 soles, 199 máximo, digamos, ¿no? Creo que ¿Con cuál? ¿Con tiene PC-Red? el micro prendido, ¿no? Pensé que No, estaba. no, Bueno, claro, lo voy a silenciar. de cualquier cosa. ¿Sí? Ya que creo que tenía el micro prendido. Pensé que estaba hablando a mí. Ya. Bueno, si nosotros creamos como cualquier cosa, eh, como ya es. Ahora y vuelvo a darle, digamos, al Sudoku Home, ya se me crea esta nueva carpeta, ¿no? Y básicamente así es como funciona. Creo que están peleando los gatos. No sé si se escuchan los gatos que están peleando. Creo que están peleando. Y bueno, básicamente así funciona esta carpeta Home. El Home guarda todas las carpetas, guarda todos los archivos, independientemente de cada usuario. Es como ver volúmenes así. No se relacionan, digamos, un usuario no puede ver carpetas de otro usuario,
pero siempre todo va a estar en home. El que sí puede ver todas esas carpetas es el usuario admin o el usuario root. ¿Ok? Eh, sí, sí entendieron esa parte, ¿no? De home, cómo funciona. Y quiero saber si, bueno, para las personas que no conocen Linux, si entienden el comando sudo y por qué apliqué el comando sudo. Para aquellas personas, digamos, que no conocen Linux, no conocen el CLI y todo ello, quisiera saber si conocen o entienden el motivo por el cual se usa sudo. Ya. Ujú. Sí, básicamente sudo es, bueno, significa Super User Do, que se usa, digamos, en sistemas operativos como Unix o hasta MacOS y permite a los usuarios ejecutar programas con privilegios de otro usuario, generalmente el usuario root, ¿no? Esto de hacerlo de manera segura. Digamos, con la finalidad de no darle privilegios a un usuario o a todos los usuarios y queremos ejecutar, digamos, dicho comando que necesita privilegios, ya sea porque así lo han definido las políticas, las configuraciones, se usa el usuario, bueno, el comando sudo. Normalmente acompañado de root, que es el usuario con mayor privilegio, o puede ser el usuario con que tenga privilegios, ¿no? Un usuario creado con privilegios. Pero normalmente se usa el root. Es igual que en Windows. Si ustedes han tenido, digamos, la oportunidad de trabajar en una empresa que tenga un Active Directory, y necesitan instalar un programa, o de hecho en su misma máquina personal cuando necesitan instalar un programa, a veces les sale una ventana, ¿no? Este programa necesita permiso de administrador, le proporciona sí o no. Es básicamente, ajá, es básicamente así. Sí, es básicamente como el ejecutar con el administrador. Es lo que significa el sudo. Bueno, luego tenemos lo que es la carpeta etc. etc. Acá ya viene, digamos, a colocarse todos los archivos de configuración críticos para el sistema operativo de Linux. Y solamente tenemos algunas muestras como el etc host, el etc contab, que lo voy a mostrar. Pero voy a escribirlo primero. Acá. En la carpeta etc tenemos todos los archivos de configuración. Archivos de configuración críticos para el sistema operativo de Linux. Es por eso que para las personas digamos, que han llevado el ethical hacking o eh, ataque a páginas web o aplicaciones, uno de los objetivos cuando colocamos digamos en la barra de búsquedas es irnos directamente al etc porque ahí es donde se guarda toda la información importante de Linux, hasta las contraseñas. ¿No? En etc digamos tenemos algunos, algunas rutas como el etc home, digo, el etc host. Que no lo... Ah, ya, él es un documento. El etc host contiene todas las IPs locales para mostrar, bueno, para nombrar asignaciones, básicamente como nuestra configuración DNS, y también se utiliza para montar y desmontar sistemas. Es una de las configuraciones un poco más críticas, ¿no? Del sistema. Entonces, si, digamos, se manipula, puedes manipular el redireccionamiento de IPs y todas esas cosas. Luego tenemos también el etc cron tab, que creo que este es un archivo también. El crontab básicamente contiene comandos que se van a ejecutar según un cronograma, es decir, de manera automática. Tú puedes decirle que se ejecute tal comando, tal script, tal cosa en 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, 10 horas, dependientemente de lo que tú coloques, ¿no? Es una función en Linux bastante útil a la hora de automatizar, a la hora de usar Linux como servidores para automatizar scripts. Es bastante útil, pero también bastante peligroso. Digamos que un atacante ya tiene tu máquina y con el cron tap puede generar persistencia, ¿no? Puede establecer una conexión a un servidor vulnerable, es decir, a un servidor malicioso, para generar esta persistencia, para generar un backdoor. Es por eso que es muy
crítico que una persona no tenga acceso al Chrome Tab. ¿Puedes repetirlo del sudo? Sudo significa super user to o hacerlo como en un superusuario. Sirve para hacer un DOS. No, un DOS es una denegación de servicios. Denegación de servicios es una máquina que controla varias máquinas. Bueno, DOS y DDoS son distintos. DOS es de una sola máquina a un solo destino o varios destinos, pero envía demasiadas solicitudes. Y DDoS con 2D es una máquina que controla varias máquinas, que esas varias máquinas, digamos, mandan señales, mandan solicitudes para denegar el servicio, como dices, ¿no? Ya, y lo de sudo significa super user do o hacerlo como administrador, y básicamente le decimos a la máquina: quiero ejecutar tal comando, quiero realizar tal acción, pero con privilegios. Mi usuario no tiene privilegios, mi usuario Pepito no tiene privilegios, pero yo conozco la contraseña del root. Entonces, para no usar root, yo le digo, ejecútame este comando pero con sudo. Sudo root o el sudo de un administrador o mi cuenta de administrador, y lo hace, y lo ejecuta. Chrome Tab, lo voy a escribir. Chrome Tab. Y básicamente nosotros, si ponemos un nano Chrome Tab, eh, nosotros podemos... Bueno, no, me dice que no puedo escribir aquí porque no tengo privilegios, porque no le he puesto sudo. Pero básicamente aquí le colocamos estos números de acá, es básicamente la hora, ¿no? Y te sale una explicación, ¿no? Los primeros números son minutos, luego hora, day, días, meses o días de la semana, dependiendo de la configuración que tú quieras. Y si no tienes ese dato, le pones un asterisco. Tú luego le indicas con ese comando con qué usuario se va a ejecutar. Puede ser el usuario root, puede ser con tu cuenta, y luego vas a ejecutarlo, digamos, lo que tú quieres. Yo lo he usado para ejecutar scripts en Python, usar esto como un servidor y que se maneja automáticamente. Y digamos que te genere reportes, que te genere notificaciones, alertas, un montón de cosas, ¿no? Y muy útil, sobre todo el de seguridad, si no tenemos un SOAR, usar el Chrome Tab. ¿No? El Chrome Tab sirve para muchas cosas, por eso es muy crítico. Lo tenemos en el ETC, en la misma ruta del ETC también tenemos el NetPlan. Ya, este es un directorio. Este es el directorio. Que básicamente aquí tenemos toda la información de red en sistemas modernos de Linux. Que acá vemos, digamos, los DNS. Se puede agregar los DNS, las IPs, las direcciones MAC. Sí se puede editar. Bueno, esto es la información de red, ¿no? De tu adaptador de red que tiene el sistema operativo. Dependiendo de cuántas tarjetas de red le agregues, cuántas NICs, te va a dar más información de manera automática. Pero acá también puedes, digamos, configurar lo que es el DNS, ¿no? Si un atacante accede al NetPlant, te configura el DNS y tú no te das cuenta, básicamente pueden hacerte un spoofing DNS, que es un ataque donde te engañan y básicamente tú accedes a una página pensando que es la página, pero te redirige a otra página maliciosa por el DNS. Al final de cuentas, el DNS es el que traduce las direcciones IPs a nombres. Y si tú colocas, digamos, el nombre de una página, tu DNS lo va a traducir a un IP, bueno, viceversamente, y tú no estás dirigiéndote a la página oficial, sino te están llevando a otro lado y tú no te vas a dar cuenta. Sí, 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 lo estoy grabando, lo estoy grabando. Ya. Ahora vamos a ver lo que son la otra carpeta interesante, que es el var. El var entran todos los archivos variables, como dice su nombre, ¿no? Que van cambiando constantemente. Lo voy a colocar acá en el paint, el var. Acá están todos los archivos variables que van cambiando
constantemente. No es lo mismo que el temp. El temp se borra porque son temporales. El var se mantiene ahí y se van cambiando. Por ejemplo, en el var tenemos lo que son los logs. Si yo le doy, digamos, un cd var. Y acá tenemos lo que son los logs y el tmp, temporales. Que esto se borra cuando se reinicia el sistema. Creo que es muy grande. Ya, voy a borrarlo. Tenemos los logs. Y si yo entro, por ejemplo, voy a ver los logs. Tenemos toda esta información, ¿no? Por ejemplo, tenemos los syslogs. Los syslogs es todos los logs que transcurren a nivel sistema operativo, todas las acciones que nosotros hacemos en este momento. Y el syslog se puede usar para enviar nuestros logs a un correlacionador de eventos, como puede ser un SIEM. El SIEM es algo que agarra varias fuentes y los agrupa en un solo dispositivo para monitorearlo. Entonces, digamos, cuando nosotros trabajemos en ciberseguridad, es muy común que al momento de integrar fuentes, vamos a escuchar la palabra syslog. Y syslog es muy común porque hay herramientas, por ejemplo, los firewalls, que funcionan con sistemas operativos Linux. Y los Linux se manejan a través de syslog. Por eso, integramos Linux, vamos a usar syslog. Integramos firewall, vamos a usar syslog. Integramos, digamos, un EDR, probablemente utilicemos syslog, utilicemos API, dependiendo de la configuración. Hay algunos archivos que terminan con GZ que básicamente nos indican que se han comprimido para que se ahorre espacio. A medida que estos registros se llenan, Linux lo va a comprimir automáticamente. Es como que ya termina un bloque, lo separa, lo comprime, ahorra espacio y continúa. Y sucesivamente, de manera automática. Termina otro bloque, lo comprime y lo separa. Lo separa, lo comprime, continúa. Es así su flujo de manera automática. Son archivos temporales, sí. El log, no. Los logs son algo que se quedan con el tiempo. Y es que no pesan casi nada. Es por eso que no hay tanta preocupación. Los temporales sí son, digamos, archivos que necesitan, digamos, tú navegas por internet, esas aplicaciones necesitan, digamos, que te descargues tales cosas de manera automática. Tú no te das cuenta, pero en segundo plano se descargan, se registran las cookies, se recarga el caché, y un montón de cosas. Esos temporales, digamos, se eliminan. Por ejemplo, acá en los logs hay varias carpetas, digamos, interesantes. Los DMS, estos, DMSG, que contienen básicamente mensajes relacionados con el kernel y contiene todos los mensajes del sistema. Y normalmente nos sirve cuando, digamos, hayan problemas con el sistema operativo, podemos ir ahí porque básicamente nos salen como advertencias o digamos de que se ha superado el umbral de memoria, un montón de cosas. Son mensajes del sistema operativo. Bueno, acá también tenemos otro que es el outlog, creo que lo vi por acá. Los outlog básicamente son registros relacionados con la autenticación y contiene un registro de todos los inicios de sesión en el sistema. Y tenemos luego el UTMP, que contiene los registros de quién ha iniciado sesión. Creo que son, a ver, ahí tengo que entrar a logs. Pero vamos a ver esto. Básicamente, así se ven los logs, ¿no? Te dicen la hora, el localhost, que básicamente es el sistema operativo, y te sale, ¿no? Se ha iniciado sesión, tal usuario root, y un montón de cosas. La sesión ha cerrado, la sesión se ha abierto por el usuario root, un grupo ha sido agregado. Bueno, acá vemos el usuario que hemos creado, ¿no? Cuando nosotros creamos un usuario, automáticamente se crea un grupo. ¿No? Y acá vemos el usuario root ha realizado el comando add_user, pero el add_user es un comando que se ejecuta en el user bin. Bueno, ese bin, que antes era bin, ahora es ese bin.
Hasta ahí, está claro. En programación web es malo dejar los logs, ya que de ahí pueden hacer ataques o ese tipo de cosas. De hecho, en aplicaciones web es malo dejar que entren a ver archivos de sistema. Por eso que cuando no está bien configurado, tú puedes meterte al sistema operativo y lo puedes manipular a través de la web. Ahora, acá hay un comando para que nosotros podamos ver lo que son los logs en vivo, que es el sudo, para decirle que el siguiente comando lo ejecute con privilegios. Le pongo un tail, que es para escuchar, básicamente así lo define Linux. Un mf y pongo var log y syslog. Y básicamente estaríamos escuchando en vivo, por así decirlo, ¿no? Todos los logs que tienen a este sistema. Y ustedes hacen algún cambio, se va a ver acá. Por ejemplo, si yo quiero navegar a internet, me sale, ¿no? Se inició Firefox. No me lo voy a iniciar, pero bueno, y este sintaxis de "-f" le dice a Tail que siga mostrando cualquier entrada nueva en una lista o archivo. Esto es útil para monitorear lo que son archivos de registros en tiempo real, el comando "-f". Bueno, salimos con control C. Y ahora tenemos lo que son los archivos que están en USR. Pongo USR, layer 1, y son estos archivos, ¿no? Ya, básicamente acá tenemos varios ejecutables y archivos que soportan, bueno, que se soportan en USR, que es donde la nueva ruta de los Linux modernos, porque antes usaban, digamos, carpetas separadas como bin y otras cosas, ¿no? Pero ahora se han movido acá. Tenemos, por ejemplo, el user bin, que es donde se guardan los comandos y donde bin apunta a user bin, como vimos al inicio, donde se guardan las herramientas administrativas. Tenemos también el user lib, que es donde se guardan la biblioteca de sistemas, que son funciones como especiales utilizadas por otros programas. Luego también tenemos el char, es donde se guarda, digamos, la documentación por parte, por ejemplo, páginas de manuales. De hecho, voy a entrar acá al char. Es char, char que es. Tengo que entrar al USB. Y por ejemplo tenemos un montón de documentos, ¿no? Que básicamente son documentos que Linux ha dejado acá para que puedas leerlo, puedas, digamos, bueno, son carpetas, ¿no? Dentro de las carpetas están los documentos para que tú puedas leerlo, que son como páginas de manuales. Luego tenemos lo que son el local. Voy a borrar esto. Voy a colocar de nuevo el comando. Básicamente luego tenemos el local, que son donde los administradores deben compilar herramientas, por ejemplo, usando el make. Son un montón de cosas que tiene Linux. Y una de las más importantes, que al momento, digamos, de nosotros hacer aplicaciones o hacer, digamos, desarrollo o instalar software extra, que es la carpeta OPT. El OPT, ¿dónde está? Es un directorio donde se instalan paquetes de terceros. Por ejemplo, instalas una base de datos, las aplicaciones o todo lo que se necesite para que corra esa base de datos va a estar en OPT. Tú descargas un software, descargas una VPN, descargas un programa externo que no es de Linux, se va a ir a OPT. Entonces, esto se lo voy a colocar acá, porque es algo, digamos, que
se tiene que monitorear al momento, digamos, de trabajar en ciberseguridad, que es el OPT, que es un directorio donde se instalan paquetes de terceros. ¿No? Acá puede ser antivirus, VPN, programas, juegos, lo que fuese. Bueno, luego tenemos lo que son la carpeta dep, que es esta que está acá. Y dep es la abreviatura de device, de dispositivos. Y bueno, en Linux, los dispositivos se tratan como archivos. Por ejemplo, el archivo que vamos a entrar acá, el archivo llamado, ¿dónde está? Son varios archivos. No sale ya lo encontré ya. Ah, yo lo perdí. Ya, pero bueno, acá tenemos, digamos, el archivo random, ¿no? El archivo que usamos en la clase pasada para que nos genere eh, estos caracteres, ¿no? Aleatoriamente. Tenemos un montón de cosas acá. Básicamente, de que incluye como son el null, que se puede usar como básicamente un agujero negro donde se puede botar un montón de cosas que no nos sirven. No sé si se ve acá. No, por ahí está. El null. El null es algo que no va a devolver, digamos, los archivos. Y los archivos que están en dep son archivos, digamos, que solamente los dispositivos lo pueden entender y no son legibles por humanos. Por eso que no podemos, digamos, manipular estos archivos o estos procesos, porque son que solamente la computadora lo puede entender y los humanos no. A ver, quiero ver un comando que es su fdisk grep. Ya. Y bueno, es alguno de los principales, ¿no? Sistemas, son un montón. La verdad yo actualmente no me acuerdo de todos los sistemas, digo, de todos los directorios. Pero son, digamos, los principales, ¿no? Que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el bin, que ahora se ubica en el usr bin, el boot, que son todos los archivos necesarios para iniciar el sistema, el det, que son archivos o procesos que solamente dispositivos pueden comprender o entender entre sí, el etc son configuraciones críticas, el home son donde se guardan las carpetas, directorios de todos los usuarios, y estos son, digamos, accesos directos. Tenemos también el OPT, que es un directorio donde se guarda todo los materiales, recursos de aplicaciones de terceros. El root, donde se guarda toda la configuración e información del usuario administrador de root. Bueno, la raíz de todo. La TMP, que son carpetas temporales, que también es un acceso directo, que como ya hemos visto. Var, que son archivos variables, que son archivos que van a cambiar constantemente, como los logs. Hasta ahí alguien tiene alguna duda. Puede guardarse como si fuera un archivo, por eso son hackeables, ¿no? Vas a subir el documento donde está por la dirección de tal instrucción, pero... Sí, 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 voy a tomarle captura. Como, por guardarse como si fuera un archivo, por eso son hackeables. No entendí tu consulta, HP. ¿A qué te refieres por guardarse como si fuera un archivo? Ya está escribiendo. Por mientras voy a revisar esto.
que como Linux lo toman como si fueran archivos, por estar así son manipulables por el hacker, o estoy equivocado. Como Linux lo toman como si fueran archivos. ¿Te refieres a las aplicaciones? ¿O a qué te refieres? A los dispositivos. Como Linux los toman como si fueran archivos, por estar así son manipulables por el hacker. ¿A la carpeta dispositivos te refieres? Que no estoy entendiendo bien la pregunta. Bueno, por ahora vamos a ver solamente esto, la parte de directorios. Hay más cosas para ver, digamos, desde los discos duros, pero lo voy a dejar ya para más adelante. De hecho, mañana también lo podemos continuar, lo de Linux. Pero lo que sí quiero ver ahora es la parte de ciberseguridad, ¿no? Ya para terminar también lo que son estos, bueno, ese curso de ciberseguridad desde cero. Sí. De hecho, en, en la carpeta de dispositivos o device o DEP son, como ya mencioné, carpetas en donde el humano no puede entender y por ende tampoco el hacker puede entender. Y es como que si tú colocas un archivo, un programa, el- tienes que usar el mismo lenguaje que están usando esos sistemas operativos para entender, porque digamos, bueno, hay personas, ¿no?, que pueden hacer la ingeniería inversa y ver el lenguaje o el algoritmo que usan para cifrar o para ofuscar todas esas cosas que solamente el usuario puede, la máquina puede entender. Pero normalmente no es tan vulnerable porque es una ruta en donde sirve cuando tú lo convocas, básicamente como el un random que vimos la semana, bueno, la sesión pasada, ¿no? Nosotros lo convocamos y se creó tal cosa. No es necesario, digamos, no es una carpeta objetivo como puede ser la carpeta etc donde vemos las contraseñas y todo ello. Lo que sí es peligroso es que te manipulen el crop top, que es así, digamos, se ejecuta de manera automática. Y ahora voy a abrir lo que es mi PPT para ver lo que es ya ciberseguridad es cero, ¿no? Voy a dejar de compartir un momento. Ya, bueno, no hay tanta presentación. Y bueno, vamos a ver o vamos a continuar lo que son la última sesión de herramientas y soluciones de ciberseguridad. Recuerden que en la primera clase vimos una introducción a ciberseguridad, la segunda fue los tipos de... No me acuerdo cuál fue la segunda. A ver, quiero ver si está acá. La tercera fue tipo de amenazas y ataques de ciberseguridad. Y la segunda tuvimos redes. Entonces ahora vamos a ver las herramientas y soluciones de ciberseguridad, porque al igual que los atacantes, digamos, tienen sus herramientas, nosotros también tenemos herramientas para proteger lo que es la infraestructura, todo lo que es relacionado a ciberseguridad, porque recuerden que ciberseguridad es un espacio en donde nosotros no podemos entrar físicamente, es por eso que nosotros usamos herramientas y soluciones, ¿no? Que soluciones son como que el nombre en general. Entonces, en soluciones de ciberseguridad tenemos que actualmente existe un panorama muy amplio de amenazas debido, digamos, a situaciones como la inteligencia artificial, el machine learning y un montón de vectores que han estado incrementando
Es por ello que tenemos soluciones de ciberseguridad tanto para dispositivos, como pueden ser los EDR, los XDR, para redes, como los firewalls, los sistemas, como puede ser el Nessus para ver el tema del hardening, vulnerabilidades y los datos. Bien, existen soluciones de ciberseguridad para todas estas áreas en específico y ya viene a ser algo obligatorio para las instituciones, para las entidades, protegernos. Bien, en tecnologías, digamos, de protección perimetral o soluciones de redes, por así decirlo, tenemos a los firewalls. ¿Cuántos de aquí conocen lo que es un firewall? Quiero saber, porque el firewall es algo que si nosotros queremos, digamos, introducirnos al mundo de ciberseguridad o redes, tenemos que conocer qué es un firewall. ¿Cuántos de aquí conocen exactamente lo que es un firewall? Exactamente, no sabes qué es un firewall, pero tienes una idea. Ya, controla el tráfico de entrada y salida. Ya, a ver, ¿qué más? Sé lo que es más, no lo sé describir en palabras y lo filtra. Ya. Sí, el firewall es un dispositivo o una herramienta, o puede ser un software, puede ser un servidor, pero es una herramienta que filtra el tráfico de red de entrada y salida. Es como, digamos, esa persona, ese guardia de seguridad que está en la puerta, ¿no? Y dependiendo de cómo te ve, si te ve con cara de ladrón, no sé, no te va a dejar entrar. Básicamente es así como funciona el firewall. Existen varios tipos de firewall. Tenemos el firewall de red que anteriormente se utilizaba cuando, digamos, no era tan común o cuando recién se estaba iniciando lo que era este sistema de redes. El firewall de red que manejaba o se manejaba a nivel de capa 3, capa 4 del modelo OSI. El modelo de capa 3 es ya el direccionamiento IP, los protocolos IP y puertos, ¿no? El capa 4 ya son los puertos. Por ejemplo, antiguamente tenemos lo que era el Cisco ASA, el FortiGate en su momento, ¿no? Hasta el PFSense, pero ahora, como han ido evolucionando, ya no se llaman firewall de red, sino se llaman el firewall de siguiente generación o el next generation. Ok, vamos a verlo más adelante, pero antiguamente se usaba solamente firewall de capa 3 y capa 4 del modelo de OSI. Para los que no saben, el modelo de OSI. El modelo de OSI es básicamente una serie de 7 niveles en donde nos explica de manera educativa cómo funciona el Internet, ¿no? Tenemos la capa 1, que es la capa física, que básicamente es el Internet, el cable de Ethernet. La capa 2, que es la capa de enlace, que es las direcciones MAC, la NIC, el identificador de la NIC. La capa 3, las direcciones IP. La capa 4, los puertos. La capa 5, 6 y 7, las aplicaciones. Bien, entonces, antiguamente se usaban los firewall de red, que es un dispositivo que filtraba el tráfico. Ahora tenemos el firewall de Next Generation, que básicamente combina lo que son las funciones de monitorear el tráfico de capa 3 y capa 4, pero le agrega funciones como una inspección profunda de paquetes, que es el CCL Inspection, que algunos lo tienen como el FortiGate. Te da la función del IPS. El IPS es el Intrusion Prevention System, que básicamente previene, como dice el nombre, ¿no? Instrucciones. Es un sistema de prevención de intrusos. Básicamente detecta algo malicioso, ya sea una firma es como un algoritmo, digámoslo así, ¿no? Una firma te lo detecta que es sospechoso, o una IP que tiene mala reputación porque varias personas lo han reportado, varios sistemas lo han reportado y dicen, no, este es ladrón, este me quiere hackear, entonces lo bloquea de manera proactiva, de manera automática. Ese es el IPS. Previene, ¿no? Que se metan intrusos a tu red. Cosa que el firewall de red antiguamente no tenía esos sistemas, pero ahora los nuevos firewall, que es lo más común ver estos tipos de firewall en Next Generation, sí contienen. ¿No? El análisis de comportamiento, el UBA, que es análisis de comportamiento, también contienen estos firewalls. ¿No? Algunos son como el Fortinet, el Palo Alto, casi todas las marcas que han creado o siguen creando firewalls ya tienen estas funciones. Bien, y ahora luego tenemos lo que son los firewall de aplicaciones. Los firewall de aplicaciones ya no se manejan tanto a nivel de tráfico de red, sino que su función principal es monitorear las aplicaciones, no las páginas web. Las aplicaciones son las páginas web.
Es decir, cuando te hacen esas consultas, cuando te editan la URL, cuando te meten un burst sweep, cuando te quieren meter un script, un reverse shell en tu aplicación porque quieren meterse a tu sistema, eso lo detecta el firewall de aplicaciones o el WAF. No, el firewall de aplicaciones es el WAF, como vemos acá en la derecha. Y el WAF es básicamente una solución que es un firewall, pero de aplicaciones, pero que se concentra en proteger aplicaciones web ante las vulnerabilidades del OWASP Top 10. El OWASP Top 10 es una serie, digamos, de los ataques, de los mayores ataques que han ido en el tiempo, ¿no? Dependiendo, digamos, de la versión que haya, van, digamos, haciéndole un top de qué ataques han sido más concurrentes, qué ataques han tenido más éxito y entonces dependiendo de ese comportamiento del WAP, el WAP se adapta, ¿no? A través de políticas. Al final de cuentas, todas estas herramientas del firewall y el WAF se manejan a través de políticas. ¿Y qué son las políticas? Son condiciones. Tú le dices a la herramienta, ya, yo quiero que tal segmento de IP o yo quiero que tales usuarios sí puedan acceder a tal zona, pero no quiero que tales usuarios no puedan acceder a esa zona. Son condiciones, no tú lo puedes decir, ya, yo quiero que solamente me permitas el tráfico que viene de México, que me permitas el tráfico que venga de Perú, o que me permitas solamente el tráfico de América y me prohíbas todo el tráfico, ya sea de China, Japón, Nueva Zelanda, Rusia, todo ese tráfico me lo deniegues. Básicamente así funcionan las políticas, ¿no? Y las políticas, bueno, los firewalls mayormente se ordenan a través de, de números, es decir, del 1 hasta donde puedas crear políticas que vamos a verlo más adelante. Pero hay que tener en cuenta, tenemos firewall como tenemos WAF. El WAF es un firewall, pero está dedicado a aplicaciones, digamos, para proteger ataques contra el XSL, el SQL Injection, el Crossfire, no sé qué, y otros vectores más de aplicaciones web. Tenemos como el más cotizado, que es el F5, o el WAF Imperva, o el de CloudFront. ¿No? Y el de firewall tenemos el Checkpoint, Palo Alto, el Cisco ASA, entre otras marcas que deben existir por ahí. Pero hay una gran diferencia, pero la función es lo mismo. Mientras que el firewall funciona a nivel de red, el WAF funciona a nivel de aplicación. Pero el propósito es lo mismo, bloquear o evitar intrusos a través de políticas. De ahí está claro. El firewall entonces es la mejor protección contra el DO, el de nación de servicio del DDoS. Sí, sí, es, digamos, la mejor protección contra ello, porque todo tu tráfico pasa por el firewall. Digamos, si tú te conoces una IP pública que te está haciendo esa cantidad masiva de solicitudes en un corto periodo de tiempo, tú le puedes decir al firewall, ya, si tal dirección IP, digamos, le estableces un umbral de 100 solicitudes por 10 minutos, eh, no te lo va a permitir. Pero normalmente los ataques de innovación de servicio suceden a nivel de aplicación, es decir, a nivel de IP pública con IP pública. Es decir, tu mejor solución es el WAF, porque los atacantes descubren tu aplicación porque es el que está público a la red. No van a poder acceder, digamos, a tu máquina, a tu router, porque tu router está dentro de tu sistema, tu switch está, digamos, con una IP local, una IP LAN, una IP privada, mientras que tu aplicación es el que tiene mayor acceso. Si alguien quiere hacer un ataque de innovación de servicio, lo hace a la aplicación. Apunta a esa dirección pública y empieza a enviar solicitudes, solicitudes, solicitudes. Entonces ahí donde el WAF entra y establece un umbral, ¿no? Si tal dirección IP, digamos, sobrepasa las 100 solicitudes o 1000 solicitudes en un minuto, bloqueas la conexión y ya no vas a generar, digamos, ese tráfico innecesario. Pero esto es a costo de mayor latencia. ¿Cómo a costo de mayor latencia? Tiene que pasar por el firewall. Es que dependiendo de la arquitectura de la red, o sea, hay que entender que el firewall puede ir tanto de manera interna, o sea, ya sea para segmentar solamente redes, segmentar VLANs y mejorar el tráfico, mejorar el balanceo de carga y mejorar la eficiencia, digamos, de la red, o puede ir un firewall perimetral, firewall que te proteja de todos esos ataques que intentan colocarse en tu red. Entonces, dependiendo, digamos, si tu firewall es perimetral, obviamente va a recibir todo ese tráfico, ¿no? Esos ataques que tú quieres evitar. Pero adentro de tu red no lo va a recibir. Y el firewall, digamos, es un sistema dedicado, tiene hardware dedicado para ello, así que no creo que sea un problema
combatir con ese tipo de ataques. Al menos de que no lo tengas, ahí sí es más complejo que te genere esa latencia como tú dices, ¿no? O sea, es un hardware que está creado para ello, para protegerte de esos ataques, para que no sufras las consecuencias, por así decirlo. Y que no funcionen con ello, o sea, digamos entonces, para qué se ha creado? Es así como funciona básicamente el firewall y el WAF. No nos sirve a través de condiciones. Y este es un ejemplo, digamos, del firewall de red. No, no tengo los laboratorios, tengo las capturas nada más. Que básicamente antiguamente se usaba solamente lo que era condiciones. Como ven, acá están las condiciones. Y voy a usar mi lápiz. Luego que tenemos un origen, tenemos un destino, ¿no? Criterios, o bueno, condiciones. Entonces, acá, por ejemplo, está esta regla de Wi-Fi de invitados. Le dice que cualquier origen puede acceder a cualquier destino y la acción va a ser permitida por el protocolo de IP. ¿No? Porque antiguamente solamente usaban protocolos IP y puertos como el HTTPS o el ISMP, que es la capa 4. Capa 3, IP, capa 4, protocolos. ¿No? Entonces acá dicen, ¿no? También otras reglas. Esto creo que son nombres que le han colocado, pero cualquiera, digamos, cualquiera que pertenezca a este grupo puede acceder a tal recurso. Digamos que en N4 hay 5 máquinas. Entonces solamente esas 5 máquinas van a poder acceder a este recurso, dependiendo del permiso. Y siempre, siempre en todos los firewalls va a haber una regla implícita, una regla que no vas a poder eliminar, que no vas a poder modificar, que siempre va a estar en denegado, que es de todo a todo, cualquiera, cualquiera. Siempre va a ser denegado y siempre va a ser implícita. Es por ello que cuando tú creas políticas, la política que está más arriba va a ser la mandatoria. Imaginemos que tú tengas dos políticas iguales, pero cambia, digamos, el origen. O bueno, cambia el puerto. Una dice permitir y una dice bloquear. Bueno, son iguales, digamos, son exactamente iguales, pero una dice permitir y el otro dice bloquear. Si el de permitir está en el más arriba y el de bloquear está uno más abajo, el de permitir es el que se va a validar. Pero si está al revés, el de bloquear es el que se va a identificar, porque esto lo manejan de esa forma, de una forma jerárquica. El que está más arriba es el mandatorio, ¿no? Y ahora, digamos, el WAF funciona a través, digamos, ya de políticas configuradas, políticas que ya vienen en el sistema, que se basan a través de vulnerabilidades que se han ido detectando en el log WAF Top 10. Se crean perfiles y esos perfiles tú le insertas lo que son tus aplicaciones web y, digamos, le haces tu check de todo lo que tienes que tener y la acción que debe tener, ¿no? Si solamente te alarma, te bloquea la conexión y un montón de cosas. En este, bueno, este es un F5, este tiene, digamos, un módulo de seguridad en donde puedes, digamos, crear tu perfil y decir las políticas que tú quieres que tenga esa aplicación. Y bueno, los firewalls es básicamente casi similar. Hay algunos firewalls que tienen estas funciones dependiendo de la licencia. Creo que la mayoría de estas herramientas de firewall usan el método de suscripción por licencia. Y bueno, acá tenemos lo que es perfil de seguridad, en donde tenemos perfil de antivirus, web filter, DNS, control de aplicaciones. Y hay algunos firewalls que ya vienen incluido un WAF, ¿no? Pues dependiendo de la licencia. Hay algunos que sí tienen, y por ejemplo acá vemos las firmas, ¿no? Que de su base de datos que tiene el mismo firewall ya te da una lista y tú dices, ya, si se detecta tal firma, bloquealo. Si no, o si se detecta tal firma, monitorealo. ¿No? Y acá te dicen la seguridad. Y es como que dependiendo de la licencia, ¿no? Obviamente, entre más funciones tengas, más caro va a ser. Pero no es lo mismo que un WAF independiente, ¿no? Un WAF independiente, digamos, te analiza todos los paquetes. Al final de cuentas, las solicitudes se envían por paquetes y estos paquetes tienen un encabezado, tienen una descripción, tienen un montón de cosas. Y lo que hace el WAF es abrir esos paquetes, abrir y analizar dentro del paquete y te da una respuesta, ¿no? Eso es lo que hace el WAF. En cambio, el Firewall lo que hace simplemente es, ya, tiene un paquete, lo recibe y lo ve de manera superficial y pasa o no pasa, dependiendo de la firma, te, te lo entrega como log. Pero el WAF sí te lo analiza a profundidad. Analiza lo que es el certificado SSL, te analiza un montón de cosas. Bien, luego unas herramientas más tenemos el SIEM, que es el más común cuando nosotros vamos a hablar. A ver.
Ah, no, es lo mismo. Ya, algo más común que vamos a ver cuando nosotros trabajamos en ciberseguridad, sobre todo en analista de ciberseguridad, es algo que vamos a ver que es el CIEM o el Security Information and Event Management, que básicamente es una herramienta que correlaciona todos los eventos. Bueno, primero recopila todos los eventos de distintas fuentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres firewalls, tenemos un WAF, tenemos un antivirus, tenemos 50 computadoras, vamos a ponerle endpoints, tenemos 10 servidores Linux. Entonces, en lugar de estar revisando uno por uno, ya ocurre un ataque, un incidente, te hackean tu máquina, tú no sabes en dónde, tienes que revisar uno por uno dónde ha sido el momento en que te han atacado, cuál fue el vector de ataque, por dónde se metieron, un montón de cosas. Ver todas estas, en lugar de ver todas estas fuentes uno por uno, existe el CIEM. El CIEM que hace, agarra todas estas fuentes, lo envía a un recopilador de logs y tú en una sola plataforma vas a ver todos los logs separados por fuente. Entonces luego lo que hace es correlacionar los eventos. ¿A qué me refiero con correlacionar? A crear alarmas, a crear reglas. Básicamente le dicen, ya, si digamos el firewall detecta una IP maliciosa, entonces esta es tu primera condición. Luego, esta IP maliciosa, digamos, tiene un acceso exitoso, tu segunda conexión, ¿no? Acceso exitoso. Ya, y luego, esta IP maliciosa, luego de 3 horas, 5 horas, te genera un script. ¿No? Ponte, ¿no? Se mete una máquina, y te genera un script. Ya esa es tu tercera condición. Entonces te crea una alerta. Esa es la correlación. Crear esas condiciones a través de escenarios, de casuísticas. Y eso es muy común, los casos de uso, los famosos casos de uso cuando trabajamos en ciberseguridad, cuando trabajamos con herramientas. Sí. De hecho, es obligatorio ver esta herramienta cuando trabajamos en ciberseguridad, sobre todo en una empresa que se dedica a brindar ciberseguridad. Si no vemos esta herramienta, si no vemos una empresa que vende servicios de ciberseguridad, esta herramienta es muy preocupante porque es básicamente la pieza fundamental de ciberseguridad. Ya básicamente funciona a través de la información que nosotros le brindamos, el contexto que son los logs. Luego correlacionamos los eventos a través de estos escenarios que nosotros mismos vamos mapeando, vamos creando, vamos configurando. Y luego de ello, digamos, ya, tenemos una alarma crítica porque se ha metido una IP maliciosa, nos están hackeando, nos intentan hackear. ¿Qué hacemos? Respuesta ante incidentes. ¿Cómo se maneja el CIEM? O sea, ¿qué hace el equipo del SOC? Que mayormente es el que se dedica a hacer este monitoreo. ¿Qué hace el equipo de SOC para responder a esta amenaza? Ah, ya, bloqueas, digamos, la IP, aíslas el equipo comprometido, todas esas recomendaciones. Y aparte del CIEM, el CIEM también tenemos un SOAR, que el SOAR es básicamente un orquestador. No sé si conocen el N8N, es algo que te genera un flujo automáticamente de respuesta. Digamos, detecta esto, ya, suena la alarma, te detecta que esta IP es maliciosa, entonces pasa al SOAR, el SOAR no analiza, el SOAR simplemente ejecuta, el SOAR dice, ya, esta IP es maliciosa, entonces lo voy a bloquear. El SOAR se mete a tu firewall, bloquea el IP, el SOAR se mete a tu computadora, lo aísla de manera automática y ya también tenemos respuestas a incidentes, pero de una manera más automática. La pregunta, ¿esta clase estará en YouTube? Sí, sí va a estar en YouTube. Sí, perfecto. Y bueno, tenemos algunas herramientas como el IBM Radar, el Splunk y algunas gratis como puede ser el Stack, el K-Stack o el Wazoo. Bien, es así como se ve básicamente un 100. Y acá tenemos, digamos, los casos, ¿no? Los cases, que son alertas configuradas, ya sea por la misma herramienta o por nosotros mismos. Y así es como se ven los logs. Este es un ejemplo de QRadar, el 100 de QRadar. Básicamente te sale el nombre, en qué fuente salió. Bueno, acá solamente son eventos de sistemas, probablemente porque no haya ninguna fuente integrada. La cantidad de eventos, el tiempo en que ocurrió, la categoría. Esta categoría en QRadar es, digamos, categoría establecida por ellos mismos. La IP origen, IP destino, y usuario y la magnitud. Bueno, en QRadar la magnitud se basa a través de severidad, relevancia e impacto. Un algoritmo que te da la magnitud, ¿no? De una escala del 1 al 10. Pero esto ya es más técnico a la hora de hablar de 100. Pero lo que yo quiero que entienda es básicamente cómo se ve de manera gráfica un 100. Estas columnas obviamente se pueden editar, se pueden agregar más, se pueden quitar. Pero básicamente es así como funciona un 100 y cómo nosotros recopilamos los logs de distintas fuentes.
Hasta ahí todo claro cómo funciona un CIEM y por qué es bastante importante a la hora de nosotros monitorear o trabajar en ciberseguridad. Ahí sí sería bueno si me pudieran escribir. Si quedó claro lo que es un CIEM. ¿Crees que sí? ¿Por qué crees que sí, Chepe? A ver, explícame tu duda. ¿Puedes volver a poner el cuadro de las bolitas? Ya. Este es el cuadro. Ah, dale, dale. Ya, pero hay que entenderlo. El 100 sirve con logs. Si no le damos logs, si no le damos información, entonces el 100 no sirve. ¿Y de dónde sacamos los logs? De distintas herramientas que nosotros tenemos, como pueden ser un firewall, un WAF, un EDR, que vamos a ver más adelante. Y a través de esta información le damos contexto a la herramienta. Y con eso nosotros podemos crear reglas o alarmas, ¿no? Diciéndole, ya, si pasa tal cosa y luego pasa tal cosa, genérame una alarma. Y cuando se genera una alarma, entonces ya viene a ser la respuesta a incidentes, ¿no? Cómo nosotros respondemos a esa alarma, ya sea notificando al usuario afectado o trabajando de manera proactiva, ya sea arrancando la raíz del problema, ¿no? Dependiendo de lo que se ha detectado. Y así es como se ve un 100, como se ven los logs de los monitoreos. Luego tenemos soluciones de detección y respuesta en endpoints. ¿No? Tenemos el EDR y el XDR, que son completamente distintos y algunos piensan que son similares, ¿no? El EDR viene a ser de la palabra Endpoint Detection and Response, que básicamente se dedica a endpoints. ¿Y qué son endpoints? Son dispositivos finales. Es más allá que el antivirus, ¿ok? El antivirus es lo que nosotros tenemos en Windows, por ejemplo, el Windows Defender es un antivirus y el EDR es distinto al antivirus, es como que más completo, debido a que el antivirus es algo que funciona en una sola máquina, median, a diferencia que el EDR, digamos, con una licencia de 100 computadoras, el EDR tú puedes gestionar las 100 computadoras en una sola consola y tú puedes ver los eventos que han pasado en esa consola. Esa es la facilidad que te da el EDR. Y el EDR puede responder. El antivirus también responde, ¿no? El antivirus, digamos, tú descargas un programa pirata, el, el crack del PowerPoint y te lo bloquea el antivirus. El EDR también tiene esa función, pero el antivirus es de un solo host, es decir, máquinas individuales. Y el EDR tiene una función de antivirus y tiene una función de ver eventos como si fuera un 100, pero solamente de los que tengan la misma licencia, ¿no? Que estén agrupados en el mismo en la misma consola. Lo vamos a ver todo a través de una consola. Vamos a ver ya, el host 1 tuvo tales eventos, el host 10 tiene tales eventos y el host 20 tuvo eventos de virus. Entonces eso es lo que nos da el EDR. Podemos ver todos esos eventos en una sola consola, solamente del EDR, ¿no? En cambio el 100 es que podemos ver de otras fuentes. El EDR es básicamente eso y nos da una respuesta. No podemos enviar notificaciones, podemos aislar el equipo desde, digamos, nosotros tenemos un usuario admin en la consola del EDR. Podemos bloquear o aislar el equipo de una persona que ha sido detectado con malware. Lo podemos bloquear. En cambio, el antivirus no podemos bloquear nuestra propia computadora, pues el antivirus es de una sola máquina. El EDR puede agrupar varias máquinas y lo podemos administrar de una sola consola. Y bueno, el XDR es como el EDR, pero el XDR correlaciona más eventos, o sea, más dispositivos. Puede ser como un correo, un escenario, ¿cómo decirlo?
correos, ¿cómo se llama? El anti-spam. Por ejemplo, herramientas como el anti-spam, que básicamente monitorea todo tu correo electrónico, del Outlook, de lo que fuese el que tengas, te lo monitorea. Y digamos, si son correos que se envían con categoría de phishing, categoría de spam, que tienen malware, te los va a poner en el SDR. El SDR también puede, digamos, asignar lo que son los firewalls y otras cosas, ¿no? Y también te responde. En cambio, el EDR solamente es como sirve para computadoras y servidores. El XDR sirve para correo electrónico, para firewall, para IDS, herramientas, un montón de cosas. No, acá está, unifica múltiples vectores, ¿no? Endpoint, red, correo y servidores cloud. En cambio, el endpoint solamente detecta endpoints, basada en firmas. Así quedó claro la diferencia de antivirus, EDR y XDR. El antivirus y el EDR son similares, solamente que el EDR funciona a nivel de consola, nivel de tenant. El tenant es como una entidad que te agrupa y todo eso están correlacionados en uno solo. A ver, me comentan ahí si queda claro la diferencia del antivirus, diferencia del EDR y la diferencia del XDR. Ya, ya. Y ahora tal vez se pregunte, pero si el XDR tiene la capacidad similar de unificar varias fuentes, como son los firewall, como son los anti-spam, como son servidores, lo mismo que hace el 100, ¿cuál es la diferencia de ello? Porque ambos, el XDR, también tienen la opción de correlacionar, de crear alarmas según condiciones que tú coloques. La diferencia es el almacenamiento. El 100 es una herramienta pasiva que te escucha todos los logs y los almacena por un periodo largo de tiempo, porque básicamente es base de datos. En cambio, el XDR no tiene esa capacidad y lo máximo que puede recopilar son 30 días. Pero dependiendo de la licencia, no puedes expandir hasta 90 días. Pero en cambio, el 100 sí lo puedes expandir hasta años, años de almacenamiento. Pero el XDR es algo que se va a ir borrando. Esa es la diferencia. Hay unos que usan el XDR como 100 y hay otros que simplemente se quedan con el 100 porque el 100 les sirve para auditorías. Cuando hacen auditorías hay como cláusulas que te dicen, ya, pero tienes eventos de tales tiempos, de tales fechas, o pasó un incidente, tienes esos eventos de esos incidentes. En cambio, con el XDR no lo vas a tener porque se van a borrar, se reemplazan. Entonces un malware que se mantenga apagado por más de 90 días puede pasar por alto un XDR. No, me refiero al tipo de información que almacena. O sea, la función de que el XDR, digamos, te tenga todo el malware siempre va a funcionar, ¿no? Porque es su función principal, es detectar y responder, ¿no? Detecta un malware, te lo va a bloquear. Si un malware está apagado, eh, digamos, en 90 días y esos 90 días se prende, te lo va a detectar de todas formas. Solamente que, digamos, si tu licencia del XDR es de un mes, tú no vas a ver en el momento en que se instaló el malware. No vas a saber el vector de ataque en donde se instaló. Pero en cambio con el 100 sí vas a poder observar si es que la fuente estaba integrada en ese momento, que tal usuario ingresó a tal página, descargó tal cosa y ahí es donde se bajó el malware, digamos en 90 días, pero no se detectó. Y el XDR sí te lo va a bloquear. El 100 no bloquea, el 100 es pasivo. Veámoslo de esa forma. El 100 es una herramienta pasiva que no te va a bloquear nada. El XDR sí te lo va a bloquear. El 100 solamente observa los logs, los guarda. El XDR también los guarda, pero un periodo más corto de tiempo y sí responde, ¿no? Y también se puede correlacionar.
¿no? Y así es como funciona básicamente un XDR. Bueno, un EDR, ¿no? Esta es la consola. Y acá nos dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó? Se abrió el Outlook, luego se insertó un código de infección. Luego se usó el explorador y se hicieron un comando y control a través del código, ¿no? Es manera de interpretarlo. Hay varias formas de interpretarlo, pero básicamente es así como se ve un EDR, ¿no? ¿Quién fue el responsable? Tal usuario en tal máquina. Y te dan una línea de tiempo, ¿no? Y te salen las funciones. Y así también, ¿no? El Cortex XDR. El Cortex XDR tiene top incidentes, estos son las correlaciones que les digo, son las alertas, las alarmas. Bueno, algunos se ponen por el Mitred y te sale los dashboards, ¿no? ¿Cuántas alertas o incidentes hubieron? Hubieron 12 altas, 9 medias y 2 bajas. Pero digamos, tenemos la opción de ver varias direcciones IP, varios hosts, y cosa que con un antivirus no puedes hacer eso porque el antivirus solamente es de manera individual. Listo. Ahora vamos a ver lo que son, a ver, escaneo de vulnerabilidades. Tenemos una herramienta que son escaneo exclusivamente para escanear vulnerabilidades. Esto nos sirve, digamos, tenemos el Tenable, por ejemplo, para descubrir activos, para analizar vulnerabilidades, y las vulnerabilidades se categorían por el CVE, que es una nomenclatura o un término realizada por esta misma organización, que es el Common Vulnerability Evaluation, si no me equivoco, que básicamente le define una puntuación del 1 al 10, en donde 10 viene a ser el más crítico, ¿no? De hecho, yo tengo un video del top 10 de Hotwire, no lo terminé, pero voy a continuarlo. Y es algo donde yo despliego demasiado lo que es el CVE y todas esas funciones. Pero básicamente hay que quedarnos con la idea, ¿no? El CVE es una puntuación que determina qué tan riesgoso es una vulnerabilidad o qué tan crítico es la severidad, ¿no? Es una puntuación que define la severidad, ¿no? Y luego, digamos, estos escaneos de vulnerabilidades también nos pueden dar una priorización mediante el riesgo. Ah, no, la clasificación de vulnerabilidades era el CVSS. El CV era la organización. Esta es la puntuación. Y algunos te lo pueden remediar y claro, te lo pueden remediar. Hay algunos, no simplemente escaneas y ya. Te lo voy a mostrar acá. Por ejemplo, algunas herramientas como el Tenable, te haces un escaneo, ya sea un segmento de IP públicas o escaneo de los hosts que tengan un agente, porque el Tenable funciona con agentes. El agente es como un programa que tú instalas en tu computadora y eso te va escaneando dependiendo de la configuración que tú la hagas, ¿no? Diariamente, semanalmente, mensualmente, lo que fuese, y todo lo vas a ver en una consola. Como vemos acá, se escaneó, bueno, acá se escaneó una aplicación, o puede ser un servidor, un CentOS, un Linux, que tiene una aplicación o tiene un programa Apache para, digamos, montar una aplicación web, ¿no? Y lo que te hace el Enable es realizar estos scans y te dice, ya, tu máquina tiene una vulnerabilidad tal, es crítico, así que tienes que remediarlo. Algunos te dan esa opción de remediarlo, otras no, pero básicamente un escaneo de vulnerabilidades es para ello, para detectar vulnerabilidades y para que una persona o un equipo de personas lo pueda remediar. El Wixit también tiene su función de escaneo de vulnerabilidades. Sí, está claro, ¿verdad? Lo que son las herramientas de escaneo de vulnerabilidades. Y bueno, tenemos algunas soluciones complementarias, que esto no todas las empresas lo tienen, por eso son complementarias. Son obligatorias dependiendo de qué tanto quieras proteger tu información. Tenemos los DLP, los Data Loss Prevention, que básicamente es una tecnología que nos avisa o monitorea lo que son cuando una persona intenta filtrar información, ¿no? Esto sirve, digamos, para evitar la fuga de información, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Cineplan acá en Perú.
El DLP básicamente evita poner etiquetas, digamos si son confidenciales o no, y lo que va a hacer es evitar que cualquier archivo confidencial de una empresa pueda salir o pueda ser exportado, ya sea por un USB, una página web, por de otras maneras. No va a salir esa información de la empresa y no va a poder salir mediante un DLP. Luego tenemos lo que es un NAC, que es un Network Access Control, que básicamente controla dispositivos que pueden conectarse a la red. ¿No? Por ejemplo, ya compras 10 máquinas, de esas 10 máquinas tú lo registras en tu NAC y van a poder conectarse. ¿Esto por qué es importante o por qué es útil? Porque, digamos, cuando trabajamos en virtualización es muy común que una otra persona tenga acceso y se pueda crear una nueva máquina, ¿no? Imaginemos que esa máquina, un practicante, ¿no? Imaginemos que el practicante entra a la virtualización de los servidores, se crea una nueva máquina y esta máquina no tiene todas las configuraciones, no tiene, digamos, todas las políticas creadas y lo deja ahí porque se olvida. Lo creó por un fin y luego se olvidó. Imaginemos que tiene las contraseñas por defecto de un servidor Linux. Un atacante puede acceder a esa máquina, puede hacer un ataque diccionario, puede detectarlo y puede hacer un movimiento lateral porque al fin de cuentas está en la red. En cambio el NAT lo que va a hacer es evitar que nuevas máquinas se conecten a la red si no están configuradas previamente en el NAC. Es como una autorización, digámosle, manual. ¿No? De igual forma existen ataques donde una persona o una máquina es comprometida y esta máquina crea varias máquinas, ¿no? Para generar persistencia. Es muy útil en ese caso. Y luego tenemos los honeypots, que son como sistemas señuelos. Básicamente tú colocas una máquina vulnerable pública en internet que está obviamente aislada de tu red, pero tú tienes monitoreo de ello y vas a ver cómo personas intentan hackear, intentan atacar, meterle tus scripts, tu comando y control, tu backdoor, todo lo que fuese posible a esa máquina, porque es una máquina vulnerable. Vas a dejar puertos abiertos de manera intencional y entonces sirve, digamos, para ver cómo actúan estos atacantes y tú reforzar tu defensa a través de reglas o sistemas. Y también algunos lo usan para robar lo que son las herramientas de los atacantes. Entonces ahí quedó claro estas soluciones complementarias como son los DLP, los NAT o el Honeypot. Porque ahora vamos a ver las herramientas de ciberseguridad. Que bueno, son programas, aplicaciones, son plataformas que protegen sistemas, redes, datos y aplicaciones. Dale. Otras herramientas tenemos, digamos, monitoreo y detección. El Wireshark, por ejemplo, es una herramienta, ¿no? El análisis de vulnerabilidades. El Nessus también es una herramienta. Pruebas de ethical hacking, tenemos el Metasploit, el Pursuit o el Nmap, el SIEM. Tenemos la herramienta como el QRadar, el Splunk, como ya les expliqué. Análisis forense, tenemos herramientas como el Autospy y análisis de malware tenemos como estas herramientas o hasta el LineRun, ¿no? Que son herramientas. ¿No? Vamos a empezar con el monitoreo de detección, que básicamente nos da la función de observar y registrar el comportamiento de redes o sistemas en tiempo real. Por ejemplo, acá tenemos el Wireshark, ¿no? El Wireshark, si podemos ver todo el tráfico que ocurre en nuestra misma red. Esto solamente es en nuestra misma red, ¿no? Es por eso que es peligroso, digamos, conectarnos a redes públicas, porque sobre todo si no tenemos conocimiento de quién es el que nos está dando esa red, porque puede ver una persona que tenga su WhatsApp y tú, digamos, la información que tú envíes lo puede capturar. Luego tenemos análisis de vulnerabilidades, como ya les había explicado, ¿no? Tenemos el Nessus, el OpenBus o el Nikto, que este es un comando de Kali Linux que nos demuestra qué vulnerabilidades hay en las aplicaciones. Identifica básicamente las debilidades de los sistemas. Y las pruebas de ethical hacking tenemos, por ejemplo, el Bootstrap, que básicamente el Bootstrap es lo que hace solicitudes y sirven para hacer ethical hacking, ¿no? Para ver, digamos, si tu aplicación está correctamente configurado y no es vulnerable o no sufre o puede sufrir de estos ataques. Luego tenemos lo que es un SIEM, que bueno, agrupan y analizan datos de seguridad en tiempo real, como ya les había explicado cómo funciona un SIEM, pero acá tenemos otra captura, ¿no? Básicamente tenemos acá los eventos o los CPS, eventos por segundo,
que te muestran acá. Cuando ves un pico, ya quiere decir que algo pasó o hay un comportamiento anómalo que también es útil al momento de monitorear, ¿no? Y acá están las reglas que son las condiciones, ¿no? Por ejemplo, que una regla de Amazon Web Service en donde un usuario, bueno, lo que diga acá, tiene una severidad media y han ocurrido 65 eventos. Y el análisis forense es analizar sistemas luego de que haya ocurrido un ataque para descubrir qué es lo que pasó, para ver el motivo, no el motivo, sino identificar cómo fue, ¿no? Por ejemplo, tenemos el AutoSpy, que básicamente te extrae toda la información, básicamente los logs, y te los categoriza y tú puedes verlo a través de línea de tiempo, un montón de cosas para el análisis forense, ¿no? Para descubrir por qué pasó y cuál fue el motivo. En análisis del malware tenemos, digamos, analizar archivos sospechosos para detectar código malicioso. En este caso, por ejemplo, cuando nos llega un correo, ¿no? Un correo de phishing y tú no sabes que es real o no es real, porque, digamos, pueden haber hackeado la cuenta de, de recursos humanos te envía una carta, ¿no? Diciendo, acá está tu boleta de pago, pero tú sabes que tu boleta de pago todavía no lo recibes, entonces tú sospechas porque, digamos, el correo es igual, pero la forma en cómo escribía, el texto es muy sospechoso. Entonces, lo que puedes hacer es agarrar ese correo, no lo vas a abrir porque, digamos, tienes sospechas de ello, vas a usar un sandbox y vas a darle, digamos, le vas a entregar el archivo y vas a ver en tiempo real qué es lo que hace ese archivo, ¿no? Qué procesos te ejecuta, si te crea carpetas adicionales, te ejecuta scripts, te ejecuta, digamos, un backdoor, un montón de cosas, establece conexiones, vas a ver todo. Y esto es muy útil, digamos, a la hora de hacer análisis de correo, sobre todo, porque ahí es, digamos, la forma en donde se entrega comúnmente el malware. Ya, hasta ahí hemos visto lo que son esto, ¿no? Monitoreo de detección. Tenemos el Wireshark, análisis de vulnerabilidades, tenemos el Nessus, pruebas de ethical hacking, tenemos el Metasploit y el Bull Sweep o el Nmap, que algunos ya lo deben conocer. Tenemos el SIEM, tenemos el análisis forense como el AutoSpy y tenemos el análisis del malware, que básicamente es un sandbox, que es una máquina virtual, digámoslo así, que tú le puedes colocar el archivo sospechoso, malicioso y te lo va a analizar y te va a decir, ya, este archivo sí definitivamente es malicioso y te va a dar un reporte. Sí quedó claro, ¿verdad? Está esta parte. Sumarme el cuello. Ya, dale. Bien. Entonces, algunas herramientas que yo recomiendo para que, digamos, ustedes empiecen a hacer, o bueno, para iniciar, sobre todo en ciberseguridad, es el workshop. ¿No? El workshop ustedes pueden practicar, pueden ver el análisis de red, pueden entender, sobre todo comprender cómo funcionan los paquetes de red. ¿No? El Nmap para realizar escáneres, digamos, a sus propias computadoras o IPs que ustedes conozcan, ¿no? Por ahí que encuentren. El WIRSIC, digamos, para realizar pruebas de seguridad. El Nessus, hay una versión gratuita del Nessus. ¿Tenemos aplicaciones de Kali? Sí, sí, pero hoy no. En algún momento vamos a ver aplicaciones de Kali Linux según las votaciones que tengamos. Pero probablemente sí. Y bueno, Kali Linux, ¿no? Que es una distribución especializada que incluye varias herramientas de seguridad. Y bueno, algunos consejos para el aprendizaje para que ustedes aprendan es aprender siempre con máquinas virtuales, o sea, no tenerlo todo en su sistema operativo principal, sino usar máquinas virtuales, aprender cómo funciona la virtualización y siempre crear laboratorios, ¿no? Eso lo hacen de manera proactiva, buscan en YouTube o tutoriales, documentos de cómo crear máquinas virtuales, pueden usar el VirtualBox, que es gratis, o el GNS3, que también es gratis, creo, y el Pingware, ¿no? Eso sí se paga. Entonces, para que ustedes puedan crear su laboratorio y, digamos, descarguen una ISO corrupta, una ISO mala, y no les pase o no les afecte nada a su sistema operativo, ¿no? O usar entornos ya creados, entornos controlados, como son plataformas como el Track HackMe o el HackTheBoss, que bueno, son para más que todo para la parte de Red Team, esas plataformas. Y siempre es bueno documentar todo lo que tú hagas, ¿no? Paso a paso, documentarlo y algo que tú puedas entender y simplemente cuando lo vuelvas a leer ya te recuerdes todo lo que tú has hecho.
¿no? Y obviamente siempre es bueno usar la documentación oficial de cada herramienta. No siempre va a salir todo al pie de la letra y es ahí donde ya entra en juego, digamos, nuestra forma de aprendizaje, nuestra forma de solucionar los problemas, ¿no? Porque, digamos, cuando hacemos laboratorio todo sale de acuerdo al manual, pero cuando nosotros lo llevamos a nivel empresarial, a una organización, ya es muy distinto porque no todo sale al pie de la letra. Me ha pasado varias veces, ¿no? Sí, es el manual, pero hay un error tras error tras error y tú no sabes por qué es el error y tienes que solucionarlo como sea. Y bueno, en conclusión, hemos visto herramientas visibles, que son, digamos, ya. Lo que ustedes deberían hacer para aprender es conocer los términos y definiciones de las herramientas. De una manera sencilla, de una manera, digamos, superficial, por así decirlo. Ya, si yo le digo que es un firewall, ya el firewall es para filtrar el tráfico de entrada y salida. Ya, ¿para qué es el Nmap? El Nmap es para realizar un escaneo de aplicaciones, de servicios, de puertos. Conocerlo de esa manera, digamos, de esa manera superficial. Y una vez que conozcan, digamos, para qué funcionan cada herramienta, porque es bueno saber un poco de todo, llevarlo a los conocimientos fundamentales, es decir, ya poder desplegar un poco más. Por ejemplo, cuando yo pregunté si ustedes conocían qué es un firewall, me dijeron sí, que sí sabían, me dijeron una respuesta, ¿no? Esto es, digamos, un conocimiento de manera superficial, porque lo conocen, porque saben qué es, pero luego llevarlo a un conocimiento un poco más profundo. Y una vez que conozcan ello, ya van a saber usarlo e interpretarlo. Porque no es lo mismo decir, ya, el firewall sirve para tal cosa. Y usarlo, interpretarlo, digamos, decirle ya, el firewall es tal cosa y podemos usarlo para dichos servicios, un montón de cosas. Y el contexto de aplicación es básicamente llevarlo al escenario en donde nosotros queremos agregarlo. Por ejemplo, trabajamos en una empresa. ¿Por qué motivo nosotros debemos implementar esa herramienta? ¿Por qué debemos usar esa herramienta? Ya porque la empresa tiene estas falencias, estas dificultades y con dicha herramienta nosotros podemos mejorar tales cosas, podemos incrementar, digamos, el monitoreo, podemos mejorar la latencia de los ataques, un montón de cosas que puedes, digamos, eh, describir y decir y luego llevarlo a los principios de seguridad, ¿no? Relacionarlo, digamos, con los ataques, de por qué va a servir y todo eso. Ya, y bueno, hasta aquí ha sido lo que hemos visto en la parte de Linux, que sí me faltó tiempo para explicarle un poco más de cosas, ya voy a tratar de llevarlo mañana también. Y la parte de ciberseguridad de cero, sí es cierto que faltó laboratorios, pero esa es una parte, digamos, teórica. Para empezar en ciberseguridad siempre es teórico. Y ya en la siguiente clase, que creo que es mañana, de ciberseguridad intermedia, ya vamos a ver un poco más de laboratorio, ¿no? Siempre de manera progresiva. Pero espero, digamos, para las personas que no sabían qué era ciberseguridad o no sabían, digamos, todo lo que hemos visto en el transcurso de estas semanas, ya sea introducción a ciberseguridad, qué es ciberseguridad, cuál es el fin de eso, y las redes, ¿no? Los principios de redes y cómo nosotros podemos llevarlo a la ciberseguridad, las amenazas, saber a quiénes nos enfrentamos, por qué nos enfrentamos, cuáles son sus motivos de esos atacantes y esto, ¿no? Las herramientas que nosotros tenemos para protegernos de una manera muy, muy superficial, porque lo he comentado de manera muy macro, debido a que son muchas herramientas y cada herramienta tiene un objetivo distinto y sería bueno, digamos, dedicarle una sesión, pero con laboratorio, ¿no? Pero eso es algo que requiere tiempo. Pero espero que sí hayan comprendido sobre todo qué es ciberseguridad, porque es importante y cómo nosotros podemos aportar con ello. Hasta ahí, digamos, todo claro respecto a este video de ciberseguridad, sobre todo la parte de herramientas y soluciones, porque es un montón. Vale, gracias. Me ha escrito por Linux, digo, me ha escrito por TikTok.
Ya, bien, entonces, esto ha sido todo por hoy. Lo vemos mañana, probablemente en la noche, a las 10 9 de la noche. Igualmente le voy a avisar. Sí, sí, yo también estoy haciendo laboratorios por ahí. ¿Cuál es el tiempo? Ya. Y bueno, los que ya, como ya terminamos, ya pueden retirarse normal. No, no hay problema. Y ya nos vemos el siguiente día.